Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que nos vean. Aquí estamos en el Instituto de Artes en este día lunes, como siempre, en su programa Memorias del Instituto de Artes y precisamente ahora sí estamos transmitiendo en este lugar, en el Real del Monte. No estamos ahora ya en casa, sino ya regresamos a las oficinas que ya extrañábamos nuestro espacio de vida, nuestro hábitat en el instituto. Y bueno, en esta ocasión tenemos la presencia de unas personalidades muy importantes a nivel nacional e internacional del teatro. Tenemos con nosotros al maestro David Holguín y también a la doctora María Teresa Paulín, parte de nuestros catedráticos de aquí del instituto. Por supuesto, a nuestra querida directora del Instituto de Artes, la maestra Erika Villanueva. Ahora sí no me he rasurado, directora querida. Pues les dejamos aquí para que hablen sobre un tema muy interesante, la primera vez que va a haber este evento, que es la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules. Sin más que decir, les dejo pues para que platiquen, charlen, conversen. Déjenos sus comentarios también acá a un ladito en el chat. Nos encantará leerles y saber que nos están siguiendo. Adelante, que pasen muy buena velada con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Germán. Hoy no se notó tanto tu hipocresía, pero te agradezco siempre la introducción que haces en esta participación en este programa. Saludos a todos y todas desde cualquier punto del mundo mundial que nos estén viendo, siguiendo. Aquellos nuestros fans, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que tenemos unos cuantos que no se pierden estos programas y unos cuantos tampoco se esperen los 80,000 seguidores. Pero con uno y mi mamá, con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias también a todas las personas que continuamente están interesados en lo que realiza el Instituto de Artes y particularmente el día de hoy nos sentimos muy honrados, como nos sucedió la semana pasada, pero el día de hoy nos sentimos muy honrados con el maestro David Holguín. Muchísimas gracias, maestro, por tomarse su tiempo tan valioso para compartir y sobre todo expresar esto que queremos hoy descubrir respecto al maestro Ludwig, a nuestra comunidad del Instituto de Artes y a la comunidad que nos sigue. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y su intervención. Gracias a ti, Erika. Un gusto estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña la doctora María Teresa Paulín. Ella es profesora de tiempo completo del Instituto de Artes y que también se encarga del área de investigación. La hemos visto en nuestros programas hablándonos de la importancia de la investigación y el arte. Y bueno, no dejaremos de tocar ese tema el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, tardes, noches. Hola, buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Efectivamente, como dice el maestro Germán, ahora sí estamos en el Instituto de Artes, este precioso edificio del siglo XVIII, ex hacienda minera, y que cuando pronto pasemos de esta pandemia que ya está por acabar, gracias a Dios está por acabar. Quiero decirles también que, como les platicaba la semana pasada, el gobierno del estado, la universidad ha gestionado las vacunas para toda la comunidad docente del estado, así es que pues ya estamos vacunados, por eso podemos regresar a nuestras labores. Los alumnos regresarán cuando también estén vacunados, así es que si nos están viendo, no se estresen, no se asusten. Hasta que el día que ustedes estén vacunados, seguramente regresaremos. Hoy, como platicamos la semana pasada, comenzó muy temprano la segunda emisión 2021 de la Cátedra Patrimonial Margarita Tortajada. Así es que si los chicos que están en estas actividades ahorita inscritos todavía no pueden visualizar esta actividad, seguramente la podrán ver grabada. Un saludo para todos ellos, disfruten, como siempre les digo, tengan siempre ojos creativos y sobre todo sean expectantes curiosos. Y bueno, hoy no se queda atrás nuestra temática. El día de hoy vamos a platicar de una cátedra pionera, igual que las otras que hemos expuesto en estos programas, pero el día de hoy queremos platicar del maestro Ludwig Margules, que fue un director muy importante y que marcó tendencia en su época y que no podíamos dejar pasar, al menos en este instituto, reconocer y dar honor a quien honor merece. Y qué mejor que los expertos que el día de hoy me acompañan, por eso son nuestros invitados. Pero antes de profundizar en el tema del
maestro Ludwig, que por supuesto él, nos convoca en esta reunión de amigos y colegas, pues quiero platicar con el doctor, con el maestro David Holguín, de verdad todo su tiempo en el teatro, en la escena, atrás de la escena, la producción, creación, puede decir que este instituto está muy enfocado en estas áreas, pero también, como bien la doctora tiene un ojo creativo, dijo definitivamente hay que invitar al maestro David, él es el experto en el tema y nos gustaría el día de hoy, maestro, si usted nos permite, pues nos compartiera un poco de usted, para que todos tengamos la oportunidad de conocerle. Platíquenos un poco de usted, qué hace, qué proyecto tiene actualmente, cómo llegó al teatro, en qué momento. Muchos chicos que nos siguen son chicos aún que quieren entrar a la licenciatura. ¿Cómo es que usted encontró su vocación? ¿Cuántos años tenía, no? La primera vez que hizo drama, yo seguramente cuando nací, todos somos muy dramáticos cuando nacemos, pero platíquenos cómo es que usted se encuentra en este lenguaje de las artes escénicas. Con todo gusto, Erika. Bueno, si yo echo cuentas al tiempo, he pasado más tiempo de mi vida en el teatro que el que no estuve. Es decir, llevo alrededor ya casi de 40 años en el asunto. Muy jovencito entré al Centro Universitario de Teatro, decidiendo, con la mira puesta en realidad hacia la dirección, hacia la escritura escénica, más que a la actuación. Pero pues no había carrera de dirección, por supuesto, menos había algo, digamos, curricular que implicara la escritura escénica. Entonces entré al CUT y ahí, un año después de estar en el CUT, me encontré con un señor polaco llamado Ludwig Margules, polaco-mexicano, para entonces ya era naturalizado mexicano, que bueno, me deslumbró, debo decirlo así de sencillo. Es decir, Ludwig planteaba una idea del teatro como conocimiento y conocimiento del ser humano, eh, como una especie de investigación, diría. Él usaba mucho la imagen de Chekhov, que ponía sus criaturas en la platina de un microscopio y los observaba y los analizaba. Y bueno, descubrí en el teatro una manera de vivir, una manera de pasar todas mis experiencias, todo finalmente aquello que quería expresar, pues se tradujo finalmente en teatro. Yo creo que pienso que atrae a un joven finalmente de la escena. Nos da alas, nos da libertad. Estamos en un momento vital demasiado constreñidos, buscándonos, intentando ubicar nuestro lugar en el mundo y de pronto encontramos un lugar de libertad, un lugar donde podemos ser lo que no nos permite a veces la civilización o el buen comportamiento o el deber ser moral, social y demás. Nos permite ser y también nos permite pues bajar ahora sí que a buscar a tus demonios familiares, tus infiernos y saber que hay un camino de regreso. Entonces, eso fue para mí el teatro. Me deslumbró y afortunadamente me encontré, creo yo, sin yo todavía saberlo, con un hombre de una sabiduría enorme que me abrió, digamos, las puertas, diría yo, a mucho de lo que hoy día soy. He ejercido la dramaturgia durante muchos años. Ludwig Margules me puso en contacto en aquel entonces con Juan Tobar. Ingresé a los talleres que daba Juan Tobar, poblano recientemente fallecido, uno de nuestros grandes dramaturgos mexicanos. Daba un taller en el CUT a los alumnos de dirección, porque Ludwig en ese momento abrió la carrera de dirección, y entonces descubrí que tenía una enorme habilidad para el diálogo. Me venía con muchísima naturalidad y facilidad la posibilidad de la dialogación. Escribí una obra muy rápido, La representación, una obra que ha ocurrido con fortuna, a pesar de los ya bastantitos años que tiene
de haberse estrenado en el 86 en el Teatro Santa Catarina del UNAM. Y esa primera obra me abrió las puertas a mucho trabajo posterior. Se la debo, digamos, el montaje lo hizo Rodrigo Johnson, un alumno de Ludwig Margules, y bueno, en ese momento se estrena la representación e inicio una carrera larga ya a estas alturas como dramaturgo. Vino después La Puerta del Fondo, Dolores o la Felicidad, que vamos, me hicieron el honor en la Universidad de Hidalgo, en la Escuela de Artes, de llevar la escena. Vino posteriormente, no sé, mucho otro trabajo, ¿no? En el Teatro El Milagro, que es el lugar donde fundamentalmente yo he hecho mi trabajo, donde he estrenado la mayoría de mis textos. En los últimos tiempos he llevado a escena Los Habladores, que de hecho ahora estoy actualmente en un proceso de reposición. Es una nueva serie, porque digamos, estos Habladores 2021, digamos, es una segunda parte de 20 monólogos que escribí hace pues ya bastante tiempo, que forman parte y me da mucho gusto de una especie de repertorio popular entre los alumnos de teatro, entre la gente de teatro, que recurre mucho a esos textos que yo les llamo retratos de monstruos de nuestra vida cotidiana mexicana, hombres y mujeres que bueno, revelan con mucha impudicia sus intimidades. Y bueno, ahora con la pandemia, en el 2020, mirando lo que pasaba, que el mundo se nos venía encima, nuevamente, ¿qué pasa con nuestros mexicanos contemporáneos? Y dije, bueno, voy a hacer otra serie de Los Habladores. Por fortuna salió bien y convoqué a 20 actores mexicanos, desde Joaquín Cosío, Laura Almela, a muchos jóvenes también, porque me parecía fundamental en estos momentos tan difíciles para la gente de teatro, sobre todo los jóvenes, que se están apenas insertando a la vida profesional, que están encontrando su lugar en la escena, tener esa posibilidad de encontrarse con otros actores experimentados, y algo que estuvieron de acuerdo justamente ese tipo de actores fue que te cobraran con un piso parejo, es decir, como un tipo de proyecto que permitiera finalmente como apoyar un poco a esos actores noveles en las difíciles circunstancias que atravesamos hoy día. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo un proyecto semejante a Los Habladores, pero en otro tono. Me refiero más bien a la manera de organización. Es decir, se trata de contar a 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, eh, un proyecto que se llama 1521, La Caída. Son 22 monólogos que van a narrar la conquista de México. Decir conquista hoy día es algo muy cuestionado por los historiadores. Hablan no solo de conquista, sino también como de una rebelión. Es decir, mucho de nuestra historia siempre ha sido sumamente maniquea en el trabajo de ese, o digamos, la revisión de ese periodo de nuestra historia y de esto que somos, vamos, ni que venimos de Aztlán ni que venimos de España. Es decir, en última instancia somos algo radicalmente distinto, una mezcla, un encuentro de tradiciones abigarradas, desde el pensamiento mágico hasta lo cartesiano, desde evidentemente nuestras raíces católicas a aquellos ríos subterráneos donde florece y aparece una y otra vez el pensamiento de los primeros pueblos originarios. Entonces, he estado trabajando vamos, con una profunda, lo más profundo en términos de investigación histórica, con textos que buscan, digamos, confrontar y armar un mosaico entre voces de conquistadores y, por otro lado, de indígenas, y tratar de sumergirme
en aquel tiempo para hablar del presente. Esto lo vamos a estrenar, justamente la idea es que esté en escena el primer programa el día 12 de agosto, un día antes de lo que fuera la caída de la Gran Tenochtitlan hace 500 años. Entonces, es en lo que ando, Erika, María Teresa. Me da un enorme placer y gusto, la verdad, que esto que empujó la Escuela de Artes haya encontrado eco la, la visión de María Teresa a propósito de Margules como uno de los grandes artistas mexicanos del siglo XX. Él se definía a sí mismo como un mestizo perfecto, un encuentro de culturas mexicana, polaca, judía, rusa, un hombre políglota, un hombre que tenía una formación en historia, en relaciones internacionales, y diría lo más notable en él, alguien que tenía una enorme capacidad de introspección en el alma humana. Y eso, al paso del tiempo, no tenemos su arte, como ocurre con las artes escénicas efímeras, no lo tenemos actualmente para verlo como tal. Por supuesto, hay videos, pero que no son ni una pálida sombra de lo que fueron sus experiencias. Pero que sí sobrevive. Sobrevive su pensamiento sobre la importancia del teatro en nuestros días y siempre. Sobreviven sus procedimientos técnicos. Sobrevive la herencia, y creo que esta cátedra patrimonial lo que va a hacer, además de, digamos, profundizar, revisar qué es dirigir, qué era dirigir para Ludwig Margules, qué era, digamos, la comunicación entre un actor y un director de escena, qué implicaba, digamos, su idea sobre el espacio, sus ideas sobre todas las herramientas técnicas del teatro, su poética, su ética. Implica también reconocer, digamos, la investigación finalmente como un proceso que permite dialogar con la escena contemporánea, que permite instrumentar de mejor manera a aquellos que nos dedicamos a este oficio y abrir, digamos, inicia, tengo entendido, con Ludwig, pero la idea es también que esa cátedra finalmente se convertirá en un lugar de encuentro y trabajo ambicioso en términos artísticos y de conocimiento. De manera que muchísimas gracias, Erika, por haber, Gracias. como en tu gestión, abierto este espacio al pensamiento escénico. Creo que no es solo un homenaje a Margules, sino también un homenaje a toda una generación que hizo, digamos, o que logró una gran transformación en el teatro mexicano. Maestro, yo tengo dos preguntas, una al interior de usted y otra al exterior hablando de Ludwig, ¿no? Particularmente usted dice que se lo topa en el CUT, con la juventud y con tal vez muchas dudas existenciales hacia dónde se iba, o también con toda la claridad de qué era lo que iba a hacer de la mayoría de su vida, y que hoy puede cosechar todas estas buenas siembras que hizo desde su juventud y la experiencia de contexto. Pero ¿en qué marcó la diferencia en su trabajo el impacto con Ludwig? Esa es la primera pregunta, al interior. ¿Por qué puede la doctora Paulín recomendar a David Holguín como un experto de experto en Ludwig, independientemente del contexto? Al interior, ¿qué marcó? Y al exterior, sí, efectivamente, ¿no? El ser pedagogo, dramaturgo, director, claro que impacta en la escena nacional, pero en eso, ahí me quiero detener. El paso, ¿qué sería del teatro sin Ludwig y qué es con Ludwig? No sé si me explico, ¿no? O sea, ¿cuál es la trascendencia para usted y para la escena mexicana? Claro que sí. Mira, yo creo muchos nos acercamos al teatro con, decía yo, ese aliento de libertad,
pero también a veces, no sé, con cierta dosis de inconsciencia, con cierta, eh, ¿cómo decirte? Es un lugar tan propiciatorio de establecer amigos, familia, de compartir, de ser un lugar de encuentro colectivo, que eso engancha. Y eso hacía que bueno, vamos desde, imagínate ese México de los años 60, todavía sumamente conservador. Esta ciudad venía saliendo de, o me refiero a la Ciudad de México, venía saliendo de la regencia del llamado regente de hierro, Urchurtu, que era una ciudad sumamente moralizada, moralizadora, sumamente cerrada en muchas cosas. Y de pronto la universidad implicaba un espacio de libertad intelectual, de libertad artística. Yo estoy ya llegando, digamos, a la universidad a principios de los años 80. Había una larga batalla detrás. El teatro universitario ya era lo que era. Yo en mi preparatoria descubro el teatro, en mi tercer año de prepa, y vamos, algo timbró. Consumí teatro, por fortuna había mucho que ver, tanto en la Universidad Nacional como en Bellas Artes. Estaba también, hay que darle el enorme mérito a la Compañía Nacional de Teatro de entonces, de José Solé, que bueno, nos habituó a los clásicos, nos dejó ver mucho, mucho, mucho en escena, ¿no? Y entonces, digamos que eso, pues ya venía en mi bagaje, por así decirlo. Pero ¿qué me encontré? Me encontré a un señor que hablaba más bien desde otro lugar respecto al teatro, un lugar de autoexploración, un lugar de hablar de las verdades del ser humano. Y en ese sentido, para un actor, digo, yo entré a la carrera de actor, eh, debo decir que de ahí viene profundísima admiración a los actores, es decir, de simplemente haber metido eh, el cuerpo, la cabeza y todo a lo que implica finalmente el arte de la actuación, digo el arte de la actuación así con mayúsculas. Y bueno, no puede uno más que pensar, y por eso a fin de cuentas no me dediqué a ello, que es algo extraordinario, Claro. limitado en sus posibilidades, facultades y demás. Y bueno, Ludwig tenía esa especie de, o bien era una lápida que te ponía la vara tan alta que, o vamos, si lograbas sobrevivir, vamos a ponerlo así, Claro, claro. al filtro, a la criba, pues bueno, eh, algo habría en ti que realmente, vamos, pertenecías, por así decirlo. Ujú, ujú, ujú. Pero más importante, creo yo, era la ambición intelectual que marcaba este señor. Me refiero en términos de las preguntas que se podían hacer a través de ese arte. Recuerdo que contaba mucho una anécdota de Arnold Belkin, que tenía un conocido, al parecer neurocirujano, que le decía Arnold Belkin, pintor muralista, y que le decía este neurocirujano, bueno, yo también pinto los fines de semana, es un arte maravilloso. Y él decía, y yo también practico neurocirugía los fines de semana, ¿no? Y estábamos en tiempos donde de pronto se decía teatro experimental, y pues bueno, era el de que hice yo en la prepa con mis cuates, ¿no? Ajá, ajá. Era el teatro experimental. Ludwig introducía la idea de la enorme profesionalidad, la enorme dedicación que a fin de cuentas demanda ese trabajo. En ese momento yo estaba estudiando también letras hispánicas en UNAM, y Ludwig eso vamos, lo deslumbró, creo yo, respecto a mi persona. Es decir, el que tuviera intereses intelectuales que él, por así decirlo, aplaudía tanto en un Ujú. actor o En un finalmente joven también, ¿no? en un joven, por supuesto, Claro. ¿no? Eh,
y bueno, eso hizo que de alguna manera me permitiera estar más cerca de él, que me empezara a jalar eh, como asistente al paso del tiempo, que me permitiera abrir las puertas de su casa, que me acercara a conocer a su hermano, a su abuela. Recuerdo la vez que me hicieron una comida en su casa, era una festividad judía, y entonces, bueno, llego yo y jamás me olvidaré del gesto tan hermoso que tuvo, que me prepararon un gefilte fish cocinado a la mexicana, ir con mucho jitomate, con un poquito de chile y demás. Yo debo confesar que lo sufrí mucho, es decir, cada vez que le daba una cucharada al gefilte fish, rápidamente agarraba un pan y le daba una mordida. O como mis Bueno, sobrinos, ¿no? El agua y club. y glup, Club. Sí, claro. exactamente, tal cual lo estás dando. Claro. Pero vamos, lo que debo decir con esto es que la generosidad de Margules, cosa que no solo practicaba conmigo, eh, finalmente me permitió un tipo de acercamiento, mentalidad que yo desconocía. Venía de un barrio urbano de clase media en ascenso, media baja, y que gradualmente, digamos, con esa cultura del esfuerzo nacional de una madre que pierde a su padre muy joven, que crece a 7 hermanos de ella hacia abajo, de sus 15, 16 años, de un barrio, la Colonia Aero, en la Ciudad de México, y de pronto entrar a una familia judía con una cultura muy diferente, con maneras de pensamiento distintas, y que implicaba eso también, otro mestizaje para mi cabeza. Ujú. Entonces, ¿qué implicó para mí? Implicó ambición artística, conocimiento de la naturaleza humana como materia prima del que se iba a dedicar al teatro, radiografías del alma, diría yo, y eso es lo que enseñaba Ludwig. Claro, está de por medio también la aspereza del carácter. Eso es motivo de largas charlas, porque muchas de las historias sobre Ludwig, inclusive su leyenda negra, sobreviven a la fecha, ¿no? Pero diría yo que paralelo a esa leyenda negra está la enorme generosidad de este maestro y de este hombre. Y eso creo que es parte de lo que es también su legado. ¿A qué me refiero con esa generosidad y que quiero entrar a la segunda parte de tu Ujú. pregunta? Ludwig le hereda, creo yo, al teatro mexicano una metodología. Claro que la construye a partir también del trabajo cercano que tuvo con muchos otros grandes maestros del teatro nacional. Esto implica diría yo, una especie de transmisión, un poco de taller renacentista. Es decir, el grupo sigue al gran maestro y ese gran maestro hereda conocimientos y técnicas. Ludwig, hay que pensar, tuvo como maestro a Seki Sano, el gran director japonés que llega a México, y estamos ahorita para ubicarnos los años 50, y trae él siendo, digamos, alumno de Meyerhold, y Meyerhold a su vez de Stanislavski, introduce todo el método vivencial a nuestro país. Y Ludwig lo conoce, por tanto, de primera mano. Ludwig diría después que él no practicaba o ejercía el acondicionamiento, uso la palabra acondicionamiento, pero en realidad sería condicionamiento del comportamiento stanislavskiano, que es meramente causal. Él hablaba más bien de un comportamiento existencial en el actor, que afectaba, decía, inclusive su biología. Así usaba él la palabra, queriendo decir prácticamente hasta la última fibra del cuerpo en la construcción de la ficción y el habitar la ficción.
Ludwig estudia también con Fernando Wagner, un director alemán que hace su carrera en México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Está cercano a Salvador Novo y pertenece a la generación de grandes maestros del teatro universitario, que es uno de esos grandes momentos privilegiados del teatro en nuestro país, donde trabaja al lado de Juan José Gurrola, con quien tenía una amistad y una profunda admiración el uno por el otro, cercano a, digamos, o que tiene como sus contemporáneos a José Luis Ibáñez, Juan Ibáñez, Héctor Mendoza, y más jóvenes en ese momento llegarían directores como Luis de Tavira al Teatro Universitario, José Caballero, Germán Castillo y otros. Y por supuesto al lado de quien consideró siempre su hermano, y que será un privilegio, la verdad, poder escucharlo en esta cátedra, al grandísimo maestro Alejandro Luna, que no se explica nada de lo que estamos hablando sin Alejandro Luna, ¿no? Alejandro Luna, aquí se anda colando un gatito a la plática, si es que se los presento, el buen Baco. Eh, Alejandro Luna contaba la primera vez que se encontró con Ludwig y que decía que era, vamos, un hombre rollizo, rozagante, enormemente y terriblemente sentimental, y dice, y que tal cual se lo halló en la Facultad de Filosofía y Letras, sentado abrazando a un perro y llorando. Y entonces que se acercó a investigar qué le pasaba a ese hombre, y que con un español medio cuatrapeado empezó a comunicarse con él, y finalmente eh, pues descubrió que estaba acudiendo como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras, y es el inicio de una mancuerna creativa que creo yo lograría su momento más deslumbrante a finales de los años 80 en la Universidad Nacional, cuando llegan a montajes como de la vida de las marionetas, que creo yo es un momento privilegiado que se hizo en la Universidad Nacional. Por supuesto que estamos hablando de un arte sometido al tiempo, de un arte efímero, de un arte que a los que tuvimos la ocasión de poder ver aquello, un poco a quienes se lo platicamos, pues nos deben creer. Por supuesto que pueden no creernos, claro, ¿no? Pero en medio de este creernos o no creernos, ¿qué sí sobrevive? Sobrevive pensamiento, sobrevive mucho de lo que hace María Teresa Paulín, tanto en su libro como en el tipo de trabajo que realiza, que es un trabajo comparativo. Es decir, que no únicamente mira el mosaico Ludwig Margules, sino que lo contrasta con qué está ocurriendo en la escena mundial, con qué está ocurriendo con el pensamiento en otras latitudes. Y ahí nos podemos dar cuenta del nivel que tenía este maestro. Es decir, la originalidad, cómo el teatro mexicano logra en un periodo tan breve de tiempo llegar a la modernidad, vivir sus vanguardias, pero con una velocidad impresionante, y finalmente encontrar, diría yo, una autonomía. Decía que el teatro universitario encuentra su autonomía, su independencia, y con ello, ¿qué quiero decir? Que, vamos, el ideal de Rodolfo Sigli era que a fin de cuentas México lograra no solamente la universalidad de su expresión, sino lograr la entrada a la alta dimensión del teatro. Así lo llamaba Rodolfo Sigli. Y yo creo que esa es la generación que lo logra. Ese encuentro finalmente donde México puede decir en términos de su propia ambición teatral, su propio camino, su propio descubrimiento de la expresión mexicana, el decir, estoy
produciendo un teatro a la altura de lo mejor que se ha hecho y de lo mejor que se está haciendo en el tiempo contemporáneo. Y eso es algo que creo yo es importante respecto a Margules hoy día. Margules finalmente, a pesar de, digamos, sonados momentos de fracaso en su trayectoria artística, Sir Margules nunca dejó de preguntarse cosas respecto a su oficio, tanto en sus éxitos y más aún en sus fracasos. Y esto es algo que no podemos perder de vista hoy día, porque creo que por una parte, digamos, políticamente, artísticamente también, el teatro contemporáneo está demandando una especie de horizontalización, es decir, una, una rápida, digamos, un rápido cuestionamiento a la idea de meritocracia o a la idea, digamos, de construir autoridades a partir de tradición. Es decir, los maestros de actuación no me permitirán mentir. El alumno de hoy día tiene algo que creo yo es maravilloso y que no tenía la generación en la que yo me formé, que es la capacidad de cuestionamiento, la rebeldía, el a veces hasta el romper el respeto de las autoridades. Es un ingrediente, creo yo, maravilloso y necesario en el arte. Ese cultivo de heterodoxias, esa de pronto capacidad de respuesta más por la intuición, conocimiento rápido de las cosas, que el método. Pero a la vez pierden, creo yo, de vista, a fin de cuentas, la idea de que también esto implica pues todo un camino técnico ante todo. Una técnica que corresponde a una poética, un conocimiento de un lenguaje que no te lo puedes brincar, que si te lo brincas, le atinaste una vez de chiripa. Qué maravilla la chiripa, pero repítelo. ¿Cómo volvemos a hacer que el camino sea algo consciente, un, un ejercicio de la voluntad, ¿no? Y aquí es donde entra el legado de Ludwig y creo yo la gran virtud que tiene esta cátedra patrimonial, que es preservar ese legado, esa serie de conocimientos también y cómo se transforma con el tiempo, porque son ideas que tienen que dialogar con el presente, algunas de ellas que no encuentran fácil cabida, pero muchas otras donde están de conocimientos, diría yo, canónicos, que lo peor que podemos hacer es perder esos saberes. A fin de cuentas, las técnicas están ahí al servicio de nuevas expresiones, de nuevas poéticas, de hacer cosas radicalmente diferentes, porque también respondemos a tiempos distintos, diferentes. El gran riesgo con ello en esas insurrecciones que estamos viendo hoy día es pensar que podemos hacer todo básicamente de la nada. Ex nihilo. Y no hay tal cosa. Ex nihilo, ¿no? Claro. Exactamente, no hay tal cosa. No existe tal cosa. Es decir, la nada da la nada. La destrucción únicamente genera la destrucción. El otro día me decía Gabriel Pascal que estaba desmontando la escenografía del último trabajo que hicimos y me dijo, es tristísimo pensar que lo que toma montar toda una semana se desmonta en 3, 4 horas, porque es más fácil destruir que construir. Y eso que lo sabe un escenógrafo, el tiempo de desmontaje comparado con lo que implica la meticulosidad de montar y preparar la escena, no se diga el proceso de ensayos, en un 2x3 se desmonta.
Insistiría en que la cátedra o esta cátedra patrimonial lo que implica, pues es eso, no es preservar a la idea de, digamos, una congeladora con ideas antiguas. Finalmente son ideas contrastadas, técnicas contrastadas con el presente. Ahí es lo que te diría, Erika, respondiendo a la segunda parte. Qué interesante, maestro, porque me lleva a identificar lo que bien comparte. Aquí habemos 4 personas conectadas en contextos históricos diferentes y los que nos están escuchando están en otra generación, con otro contexto y otra naturalidad. Y esta subversividad por subversividad pierde impacto si no tiene un objetivo claro y cimientos basados en conciencia y conocimiento, ¿no? Es decir, me voy a revelar por qué, ¿no? Efectivamente, estoy preparado, sé por qué me estoy revelando o simplemente porque estoy usando mi voz. ¿Para qué? No sé, solo la uso. Y sí es bien importante porque en el teatro contemporáneo, ¿no? En el teatro en el que estamos viviendo ahora, nos encontramos, como bien dice, y me encanta esto para quien nos está escuchando, que el objeto de la cátedra no tiene sentido solo usarlo como congeladora, ¿no? Eso me encantó, esta figura me parece muy valiosa, sino extraer y dialogar y debatir, porque creo que también es muy valioso, ¿no? Que nos encontremos en debates, los chicos incluso, alumnas preguntando el por qué se tiene que ser así ahora. Y nos pasa mucho también en las artes visuales. Soy artista visual y a veces también queremos hacer obra sin el conocimiento básico de la línea y el dibujo, qué es lo básico, ¿no? O quiero ser el gran músico, pero no sé solfear. Híjole, solo le pasa a los reggaetoneros y por favor, sin respeto, porque no me gusta esa música. Así es que ya esperaré mis comentarios aquí abajo. Pero de verdad, o sea, nos estamos enfrentando a la deconstrucción y que es valiosa para el contexto, pero deja de haber construcción. O sea, porque la deconstrucción siempre irá de la mano con la otra parte, ¿no? Y cuando no volvemos a construir y solamente estamos destruyendo o no sé, ¿no? Develando nuestras grandes frustraciones o nuestras grandes verdades, porque no toda la subversividad está solventada en verdades, ¿no? También eso es cierto. Sí es bien importante que los chicos que estén preparados para decidir dedicarse a la escena, pues se comparen y siempre tengan referentes. Lo platicamos el otro día con la doctora Paulina. Entre más referentes, más productivos y creativos e innovadores nos vamos a convertir. Pero si solo lo estoy haciendo porque lo siento, porque lo creo y porque así creo que es, sin ningún referente, sin ningún parámetro, sin ningún objeto, sin ninguna claridad, efectivamente solo serán címbalos que resuenan, ¿no? Huecos sin mayor impacto. Y creo que ahí es en donde esta cátedra tiene el objeto y me encanta, maestro, escucharlo. Y bueno, seguramente en esta emisión no lo podremos ver aquí porque esta emisión es digital y ahorita ya compartirá los tecnicismos la doctora Paulín. Pero de verdad, maestro, tómese su tiempo aprovechando porque aquí está lloviendo. Entonces, aprovechando, estamos muy cerca y nos encantaría que se tomase su tiempo terminando esta cátedra de poder venir, platicar con el ambiente inglés que tenemos aquí en Real del Monte a 1 hora y media de la Ciudad de México y poder discursar y por qué no profundizar. Me parece muy valioso todo lo que usted platica y que obvio en un programa de 40, 50 minutos nunca vamos a poder profundizar. Me quedé con muchas ganas de preguntarle por qué Ludwig se vino a México, cuál es su lado oscuro, ¿sabe? O sea, estas cosas así, me quedo como en siguiente capítulo, nos prepararemos. Pero también los chicos, entre más profundicemos en estas personas que son valiosas, más podremos incluso tener un parámetro de comparación y decir, sí, creo que sí me identifico, o no, simplemente no me identifico. Ahí es en donde está la magia de esta cátedra, ¿no cree, maestro? Totalmente, totalmente. Esa capacidad de pronto de hallar digo, en el caso muy específico del teatro, pero aplicable a todas las otras ramas del arte, ¿no? A fin de cuentas,
que cada una de ellas es como, tiene sombra muy generosa y juntará desde un excéntrico, qué sé yo, al lado de un humilde que no le gusta en lo más mínimo, que trabajas verdades totalmente antitéticas. Me acuerdo ahorita de uno de los especie de digamos, un dictado casi de tú no puedes escribir si no eres gente de escenario, tú no puedes escribir si no eres gente de camerinos. Y uno se halla de pronto ahí a un dramaturgo polaco, Witold Gombrowicz, extraordinario dramaturgo, filósofo, que su mujer Rita tenía prácticamente que arrastrarlo para llevar a verlo a ver al teatro sus propias obras. Y él decía, lo que pasa es que a mí el teatro me aburre muchísimo. No puedo ni siquiera ver mis propias obras, ¿no? Y bueno, ese rompe todos los lugares comunes a propósito de ser gente de la escena. Y es uno de los grandes del siglo XX. Y así en cuanto a estilos, maneras de ser, formas de entender el asunto, ¿no? Ahora, ¿qué sí hay en común en todos ellos? Una enorme seriedad. A Claro. veces, inclusive en el propio relajo, ¿no? Eso que usted dice, maestro, la metodología, de verdad perdemos completamente en los tiempos actuales que todo tiene un orden, nos guste o no nos guste, y para deconstruir tenemos que tener este conocimiento pleno, ¿no? Pero es muy valioso lo que el día de hoy nos comparte, yo agradezco mucho su trabajo, su intervención, Muchas gracias. su impacto también en la escena, maestro. Creo que efectivamente aquí en algún momento montamos una obra de usted y nos sentimos muy halagados que usted nos compartiera también. Y a eso vamos, ¿no? Con los actores. Los actores le dan forma a las ideas del dramaturgo. Y claro, se ven bien diferentes, ¿no? Completamente como las imaginó. Y ahí es en donde está la magia de la escena, ahí es en donde está la magia del lenguaje. O cuando le damos forma y sentido, pues toman, por supuesto, otro camino y otra interpretación. La reinterpretación del espectador mismo, ¿no? También empieza con lenguajes y discursos pues muy contrastados a la idea original, y ahí es en donde nos encontramos con esta cátedra. Así es que gracias, maestro. Vamos a pasar a nuestra última etapa, promoción, siempre digo nuestros anuncios patronales. Entonces, hablando de los anuncios patronales, yo le voy a pedir por favor a la doctora Paulín brevemente cómo es que surge la idea de esta cátedra y que nos platique cuándo es, cómo podemos participar, a través de qué plataformas vamos a visualizar, cómo nos podemos inscribir a los talleres, cómo no nos podemos perder, por supuesto, la participación del maestro David Holguín, también de Alejandro Luna, y bueno, que nos platique un poco a profundidad quiénes más están invitados, doctora, por favor. Bien, pues la iniciativa es del Grupo de Investigación Prácticas Escénicas Contemporáneas, que forma parte de la licenciatura en Teatro del Instituto de Artes, y pues evidentemente la intención es compartir, establecer puentes, reflexiones, que como bien decía el maestro, puedan ayudarnos a seguir construyendo la actualidad, a reflexionar sobre la misma. Y para ello, pues tenemos un programa de lujo, diría yo. El viernes 11 estrenamos esta cátedra. Es una cátedra virtual, vía internet, a través de YouTube y a través del perfil de Facebook del Instituto de Artes. Y el viernes 11 vamos a tener la apertura de la cátedra a las 12 del día. Y después, a las 12:30, comenzamos con la primera mesa, que se titula ¿Quién fue Ludwig Margules? Y está moderada por el maestro Ramsés Figueroa, y tendremos como participantes a la maestra Lidia Margules Rodríguez, a la maestra Ana Margules Rodríguez y al maestro Fernando de Ita. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, presentaremos la mesa 2, titulada La concepción de la puesta en escena en el teatro de Ludwig Margules,
estará moderada por Román Calva Rubiales y los participantes serán la maestra Mónica Raya Mejía, el maestro Ricardo Díaz y el maestro Rubén Ortiz. Finalmente, ese día contaremos con una conferencia magistral que tampoco se pueden perder, titulada Ludwig Margules, nuestro contemporáneo, por el maestro David Holguín, a las 6 de la tarde, repito, y pues el maestro David Holguín va a estar hablando en esta conferencia, o más bien va a ser una revisión de la poética y la ética de la puesta en escena según Margules, pero siempre de cara a las nuevas tendencias de las teatralidades contemporáneas. Gracias, maestro, por aceptar esta participación, por estar al pendiente, por ser el titular generosamente de esta cátedra. Estamos muy agradecidos. Y el sábado comenzaremos a las 11 de la mañana con la presentación digital del libro El Teatro Depurado y Sin Concesiones de Ludwig Margules, bueno, del cual soy autora, y va a estar presentando esta cátedra Mario Cantú Toscano, el doctor Mario Cantú Toscano, y Luis Rodríguez, coordinador del sitio, estará fungiendo también como moderador. Así que bueno, no se la pierdan, por favor. Y después, el mismo día, a la 1 de la tarde, tenemos la última mesa, titulada El método en la dirección actoral de Ludwig Margules, y estará moderada por la maestra María de Lourdes Pérez Cesari. Estarán participando Rodrigo Vázquez, actor de la Compañía Nacional, la maestra Laura Almela, Julieta Burrola, también actriz de la Compañía Nacional, y su servidora. Y finalmente, a las 5 de la tarde tendremos una conferencia magistral titulada El diseño del espacio escénico en el teatro de Ludwig Margules. Esta conferencia será presentada por el maestro Alejandro Luna, pues que, como algunos saben, tuvo una colaboración entrañable con el maestro Ludwig Margules. Entonces, pues bueno, esperamos de todo corazón que esta cátedra sea de su interés. Los invitamos 11 y 12 de junio, o sea, ya, este viernes y sábado, de este que viene al siguiente, a que puedan acompañarnos a disfrutar de todas las reflexiones, las ponencias y pues todas las actividades que queremos ofrecerles. Muchas gracias. Eso sería todo, maestra. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho su colaboración. Y maestro, ¿con qué le gustaría cerrar invitando a todas las personas a que deben de presentarse inmediatamente el 11 de junio a visualizar cada una de las actividades? Pues a que creo yo se logró conjuntar ella, María Teresa, dijo, ahora sí, un reparto de lujo. Creo que digamos son gente con cada uno de ellos y de ellas, con un profesionalismo y una trayectoria impecable, impresionante, ¿no? Un trabajo detrás muy importante el que han hecho en el teatro de nuestro país y que en ese sentido nos convoca a eso que decía un poeta inglés de que los muertos se encuentran y resucitan en la boca de los vivos. Y creo yo que este hombre, Margules, además de toda su sabiduría teatral, de su técnica, de su ética, de sus posturas y demás, da mucho de qué hablar finalmente en términos humanos. Y creo que todos ellos, desde la mirada de sus hijas, de la mirada de un crítico como Fernando de Ita, que miró a Margules desde sus trabajos de los años 70 hasta prácticamente su último trabajo, tendrán mucho que decir de personalidad, digamos, la forma de comunicación y demás. Porque esto también de las artes vivas y la importancia de las artes vivas, pues radica en que tiene algo un poco como la cocina de nuestras abuelas. Es decir, la abuela no la hace por receta nada más, ¿no?
Héctor Mendoza decía que cada quien mata pulgas a su manera, ¿no? Entonces, un poco es revelarnos el misterio, revelarnos un poco la entraña, qué ocurría en los lugares de ensayo, cómo fue aquello que estuvo vivo y que lo volvemos a resucitar en la boca de los vivos. Es decir, son artes vivas muertas, Cierto. pero a fin de cuentas, artes vivas. Ahí están los testigos y los que lo hicieron. Y eso es lo que yo creo que no nos podemos perder, ¿no? Porque Ade- viene de primera mano. Además, la generosidad, maestro, que como bien comentaba Ludwig, se compartió. Siempre estas artes vivas tienen que ver con eso, con darse, el amor, ¿no? Yo Claro, te comparto, tú me compartes. Y los invitados, algo que seguramente, empezando por usted, aprendieron de Ludwig fue la generosidad, ¿no? así es. Así es que, maestro, de verdad, en esta generosidad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos no solamente esta charla que da inicio previo ya a lo que será la Cátedra Ludwig Margules en su primera edición, pero también que esperamos muchos años en donde usted nos siga compartiendo, porque bueno, como bien dice, ¿no? Este resucitar da para muchas emisiones, para muchos trabajos que pueden surgir efectivamente en este diálogo con los alumnos egresados, expectantes, pero sobre todo poder distinguir lo que ahora hace el teatro, también gracias a Ludwig, pero también gracias a personalidades como usted y todos nuestros invitados. De verdad también gracias al grupo de investigación, que sin duda siempre piensa en los alumnos. Y qué mejor que en esta generosidad se pueda transmitir a las siguientes generaciones. Hay que sembrar y seguramente pronto cosecharemos cosas muy maravillosas como lo ha cosechado Ludwig a través de usted y a través de muchas personas. Así es que muchas gracias. Sigamos echando mucha agua a las artes vivas para que sigan floreciendo. Así es que gracias por su tiempo, maestro. Y pues gracias, doctora Paulín, a su equipo de trabajo, al grupo de investigación, a la licenciatura en teatro. Y no me despido, antes de que entre Germán, no me despido también sin agradecer a la familia que muy amablemente está colaborando en este proyecto y que por supuesto ellas quienes tienen el legado en la sangre también lo han decidido compartir. Gracias también a Lidia y Ana y a toda la familia que soporta también esta cátedra. Muchas gracias a todos y todas y, por supuesto, nos vemos el 11 de junio y 12 de junio en esta primera emisión de la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules. Germán, adelante, cierra el programa, por favor. Muchas gracias, querido público que ha estado con nosotros. Gracias, maestro David Holguín. Gracias, doctora María Teresa Paulín. Obviamente, gracias a nuestra directora, Erika Villanueva, porque realmente ha sido una charla, una narrativa muy agradable del maestro Holguín para entrar una introducción a esta cátedra que tendremos ya en unos 5 días, el viernes y el sábado, viernes 11, comenzamos a las 12 de mediodía, recuérdenlo bien, 12 del mediodía, búsquenos en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, en Facebook y en YouTube también. Y pues ahí arrancamos con la primera mesa a las 12:30 del viernes y así continuamente habrá actividades. El sábado 12 también tendremos actividades para terminar a las 5 de la tarde con una conferencia magistral, el diseño del espacio escénico en el teatro de Ludwig Margules por Alejandro Luna. No se pierdan ninguna de estas actividades. Muchas gracias. En este programa también los esperamos el próximo lunes para otra entrevista muy interesante que tendremos. Hasta entonces, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.